Hebreos capítulo 8, versículo 6. Leamos todos. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Dice el verso 8, porque reprendiéndoles, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Leamos el versículo 13 de ese mismo capítulo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Oremos todos, hermanos. Padre del cielo, le damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Señor Jesucristo, danos, Señor, esa mentalidad, ese corazón para almacenar, recibir la palabra tuya. Señor, danos concentración en el mensaje, que nada nos distorsione, que nada nos desvíe hacia otra cosa, sino todo, Señor, permitiendo que tu palabra en nuestra vida corra y sea glorificada. Te lo pedimos en este día, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, tu bendición. Démosle gloria a Dios. Gloria a Dios. Siéntese, hermanos. Bueno, nosotros somos, por la gracia y la misericordia del Señor, gracias, hermana Julia, somos ministros de un nuevo pacto. Somos ministros de un nuevo pacto. Ya no somos ministros como en la antigüedad, en el tiempo de Moisés y los profetas, que ellos fueron ministros del antiguo pacto. Ya ahorita Dios, a través de Cristo, su manifestación al mundo, nos hizo a la iglesia, a sus siervos, ministros de un nuevo pacto. Gloria al nombre del Señor. Estamos bajo un nuevo ministerio. A Dios le plació, entonces hace algún tiempo decíamos, a través o a partir del derramamiento del Espíritu Santo, a partir de Pentecostés, en ese aposento alto, a Dios le plació iniciar este nuevo pacto desde ese día. Amén. El ministerio de este nuevo pacto es el ministerio del Espíritu. Es el ministerio de Dios mismo a través de sus siervos. Gloria a Dios. Usted hoy ve a muchos hoy en día, personas que dicen predicar el Evangelio y se creen profetas, se creen apóstoles, y lo único que hacen en muchas ocasiones es condenar a la gente, juzgar a la gente, señalar a la gente. Y el ministerio donde Dios nos ha establecido a nosotros, a partir del día de Pentecostés, a partir del derramamiento de su Espíritu, es un ministerio de reconciliación y de justificación. Amén. En el ministerio que Dios le dio a los apóstoles y a los discípulos, vuelvo y repito, no es el ministerio de la letra, no es un ministerio de condenación, es un ministerio, es el ministerio de la gracia de Dios, es el ministerio del Espíritu. Nosotros debemos aprender como iglesia que cuando Cristo vino, no vino a condenar al mundo. ¿Cierto? Dice la Biblia, usted se sabe ese texto de memoria, San Juan 3:16, ¿qué dice? ¿Cómo es que dice? A ver, de tal amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga la vida eterna. Y sigue diciendo el verso 17. ¿Cómo es que dice? Porque no vino. A ver, ¿qué dice el verso 10? Hermano, ayúdeme, hermano Felipe. Vamos a ponerlo ahí en pantalla para que los hermanos. Juan 3:17. Vamos a mirarlo en la pantalla y lo leemos bien, todos. Juan capítulo 3, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, el mensaje del ministerio del Espíritu, del ministerio del nuevo pacto, es un mensaje de reconciliación, es un mensaje de salvación, es un mensaje de gracia. Amén. Diga gloria a Dios, hermano. Es un mensaje especial de amor, de bondad, de misericordia. Gloria a Dios. Cristo generalmente siempre, cuando predicaba, hablaba de su amor, de su bondad, de su gracia. Y bueno, había quienes se iban en contra de su mensaje, mas sin embargo Dios les tenía paciencia, Jesús les tenía paciencia. Pero hubo ocasiones que tuvo que él pararse firme y hablarles fuerte. Sin embargo, el mensaje del nuevo pacto es un mensaje de amor y de misericordia. Démosle la gloria al Señor. El mismo Señor Jesucristo, cuando algunos discípulos le dijeron antes de Pentecostés, ustedes recuerdan ese texto: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que consuma a todos estos? Porque esos hombres israelitas venían de un ministerio antiguo, el ministerio del antiguo pacto, que era así. Cuando Elías lo querían tomar, se fue para el monte y él hizo, cuando el capitán y sus soldados fueron a tomarlo preso, hizo descender fuego y los quemó a todos. Eso era un ministerio de muerte, era un ministerio de condenación, era un ministerio muy fuerte. Pero cuando esos discípulos que venían de esa escuela, de esa corriente teológica de condenación, de ira, ¿cierto? El Señor tiene que exhortarles y enseñarles y decirles de qué espíritu son ustedes. Ustedes no saben que yo he venido no para condenar al mundo, no he venido para perder las almas, yo he venido para salvarlas. Amén, gloria a Dios. ¿Y cuántos hoy vemos por ahí que se creen cristianos y se creen pentecostales y se la pasan condenando a la gente? Y ese no es el evangelio. Dejemos que la palabra del Señor, es que usted y yo, o a usted y a mí, Dios no nos puso por jueces. Bueno, gracias a Dios, lo digo porque aquí los que predican y enseñan el evangelio, enseñan un evangelio de amor, de misericordia, de gracia, no de condenación, no de juicio. Eso dejémoselo un día al Señor. En este momento Jesús no está actuando como juez, aunque Él puede hacerlo. Pero Él está actuando porque todavía la sangre y el sacrificio de Cristo está vigente. Todavía la puerta de la gracia está abierta. Amén, amén, hermano. ¿O a quién le ha caído, bueno, el juicio de Dios en esa manera? No. Todavía el Señor está esperando mucha gente para que entre por la puerta de la salvación. Gloria a Dios, demos gloria a Dios. Ay, hermano, es que yo soy así, yo soy cristiano, yo soy pentecostal, se la pasa condenando y criticando y juzgando a la gente. ¿Será ese el ministerio que comenzó en Pentecostés? ¿Cierto que no? ¿Será eso el ministerio del nuevo pacto, del Espíritu Santo? No, Señor. ¿Cierto que no? ¿Qué experiencia vivió la iglesia el día de Pentecostés? Una iglesia que dice que cree en la experiencia que se vivió en Pentecostés,
y no ve todas estas cosas que yo voy a estar hablando en esta mañana, aunque se llame pentecostal, aunque se llame cristiano, cristiana, hermano, si usted y yo no hacemos lo que Cristo dice que hagamos, se pone en duda y en tela de juicio nuestro mensaje y nuestra salvación. Gloria a Dios. El nombre nuestro, pentecostales, no es lo que da la experiencia del derramamiento del Espíritu. Hay gente que dice, somos cristianos, y de cristianos, con todo cariño y respeto, no tienen un pelo. Alabanzas al Señor, y no porque estemos juzgando, condenando, pero por los hechos y por el fruto es que se da cuenta quién es cristiano. Aquellos eran llamados cristianos, los discípulos antiguos, la iglesia primitiva, porque amaban, porque obedecían, porque servían y seguían a Cristo. Amén. Igual que Pentecostés, fue algo que sucedió en ese día y hubo una experiencia, pero en esa experiencia hubo un fruto. Amén. Hubo un llamado, hubo un ministerio, y todos los que estaban, hermanos, ¿por qué no se sientan los que están ahí en la puerta? Venga, hermanos, van a Yadira, siéntense porque, y el niño, para que no nos dejemos robar ahí la bendición. Venga, siéntense en una sillita. Y todos los que estaban allí vieron ese día lo que sucedió. Los que estaban en el aposento alto, ¿verdad? Parece que la iglesia de Cristo, parece que la iglesia del Señor era una iglesia donde se había derramado por el Espíritu Santo. Bueno, hablando de algunas iglesias de ese tiempo, por ejemplo, hablando de la iglesia de Corinto. Fue una iglesia donde se derramó el Espíritu Santo y empezaron a emerger, empezaron a salir los dones espirituales. Empezó a manifestarse a través de la llenura del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, los dones, los ministerios, el fruto. Pero tenían también alguna confusión. Eran inmaduros espiritualmente. Todavía no había una madurez, aunque el Espíritu Santo se había derramado. Y yo hoy en estos días, si Dios lo permite, a traer un estudio, un tema acerca de lo que son las lenguas, el don de lenguas. Amén. Usted sabe cuál es el don de lenguas, ¿cierto? Porque es que muchos piensan que en Pentecostés solamente hubo lenguas. Sí me voy a entender. Las primeras lenguas que se hablaron allí el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos, acuérdese que allí habían judíos y habían prosélitos de todas las nacionalidades. Habían prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Un seguidor de ciertas creencias. Los prosélitos de ese tiempo eran, aunque eran de otras regiones, de otras nacionalidades, ellos creían en la religión judía. Ellos eran seguidores de la religión judía. Entonces habían, según la Biblia, habían medos, habían persas, habían elamitas, había gente del Ponto, habían de Cirene, de Panfilia, etcétera, etcétera, etcétera. Habían de muchas regiones circunvecinas a Israel. Amén. De África, de Asia. Y ese día, precisamente esos días, se estaba celebrando la fiesta ¿de qué? ¿De qué? No es que no están en el mensaje, ustedes saben, de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es la fiesta de los panes sin levadura, o la fiesta de las cosechas. Entonces concurrían a Jerusalén todas esos prosélitos de todos los lugares,
y llegaban para celebrar la fiesta. Entonces, ¿qué pasó el día de Pentecostés? El día de Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Israel a través del profeta Joel, que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, sobre los siervos, sobre las siervas. Y entonces ese día, precisamente el día de Pentecostés, derramó el Señor de su espíritu. Entonces los que estaban allí, que estaban concurriendo, estaban en la fiesta de Pentecostés, vieron eso, escucharon lo que aquellos cristianos que estaban en el aposento alto hablaban en otras lenguas, en otros idiomas, hablaban las maravillas de Dios. Entonces los medos tenían un idioma, los persas tenían otro idioma, los elamitas otro, los etíopes otro. Cada uno de esos que estaban allí tenían idiomas diversos, pero Dios derramó su Espíritu Santo como el cumplimiento de la profecía y como una señal para que la gente que estaba alrededor de otros idiomas se dieran cuenta que esos que estaban en el aposento alto no eran cualquiera discípulos o cualquier seguidores, sino que eran siervos del Señor, y Jesús había derramado de su poder sobre ellos, y ellos hablaban las maravillas de Dios en sus propios idiomas, en los idiomas de las gentes que estaban en la fiesta. Gloria a Dios. Entonces, esa señal quiso el Señor dejarla en cada uno de los que estaban allá afuera oyendo en sus propios idiomas en las maravillas de Dios. Pero hoy en día, les voy a decir algo, hermanos, tengan cuidado, mucho cuidado, pongan cuidado. Hoy en día, muchos hablan lenguas y no saben primeramente cuál es el orden de las lenguas. Porque la Biblia dice que hay lenguas humanas, hay lenguas angelicales, hay lenguas demoníacas. Y debe haber un orden en la iglesia. Yo no estoy en desacuerdo con que el hermano hable en lenguas en la congregación, pero la Biblia sí da un orden. Si usted habla en lenguas, entonces, si no hay quien interprete en la iglesia, edifíquese usted mismo y ahí usted entonces se arrodilla. Uno a veces de la emoción, ¿cierto?, habla en lengua. Pero qué importante que en la iglesia no solamente haya el hablar en lenguas, sino que haya quien también las interprete. Porque muchas veces Dios se manifiesta y alguien está hablando en lenguas y no hay quien interprete, y Dios está dando un mensaje. Y eso es bueno tocarlo, porque hace mucho tiempo hay gente que hace mucho rato yo no escucho predicadores que hablen de esto. Las primeras lenguas que se hablaron fueron idiomas en Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés. Y los que escuchaban afuera entendían lo que esos discípulos y apóstoles hablaban. Aunque no conocían el idioma hebreo, pero es que ellos no estaban hablando en hebreo. Ellos estaban hablando en las lenguas de esas gentes extranjeras. Yo recuerdo al hermano que yo le ayudé a él como asistente, como pastor asistente, al hermano Orbey. Él contaba que un día fue a Alemania, porque él con el consistorio de ancianos, a ellos les toca viajar a muchos lugares del mundo. Y fue a Alemania a visitar la obra misionera en Alemania. Y allá lo fueron a recibir unos hermanos latinos. Y iban a celebrar, cuando lo recibieron, se lo llevaron a él para una casa de una familia alemana. Y entre esos alemanes habían otros que eran de otra nacionalidad europea. Y el hermano empezó a celebrar el culto en esa casa. Y el hermano comenzó, Dios lo tomó y empezó a hablar en otras lenguas. Y los que estaban allí, que eran alemanes y de otras nacionalidades, escucharon el mensaje de Dios en su propia lengua. El hermano Orbey no sabe hablar sino español.
Pero lo tomó el Espíritu y comenzó a hablar en alemán. Y comenzó a hablar en otro idioma europeo. Y los que oían se maravillaban y preguntaron a los hermanos latinos, ¿es que el pastor sabe nuestro idioma? No, 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 está hablando por el Espíritu Santo. Y comenzaron a oír la predicación del Evangelio en su propia lengua. Y esa gente que estaba allí creyeron al Evangelio. Alabanzas al nombre de Jesús. Siempre cuando Dios se manifiesta por el Espíritu a través de las lenguas, hay un mensaje. Si esas lenguas son de Dios, hay un mensaje. Generalmente hay un mensaje, o muchas veces también es para edificación personal. Pero ojalá que en la iglesia oremos para que Dios no solamente derrame de su Espíritu para hablar en lenguas, sino para interpretar las lenguas, para hablar tal vez una profecía que Dios quiere dar. Bueno, yo creo en eso, porque la Biblia lo dice. Claro, es muy delicado el asunto. Hay que probar los espíritus, porque no todos son de Dios. Yo no puedo ponerme aquí de un momento a otro y mecánicamente y hablar en lengua y después profetizar y estoy dando un mensaje que de pronto ni es de Dios, ni Dios me lo mandó. Eso es muy delicado. Y en este tiempo hay gente que le pone la lupa y le ponemos la lupa, porque sí dice la Biblia, probar los espíritus. Gloria a Dios, porque es que hermano, mire, a veces se levanta en la iglesia un profeta o una profeta y su vida cristiana da mucho que desear. Uno tiene que tener cuidado, por su fruto se conoce. Gloria a Dios, una persona que Dios la usa es una persona que tiene que vivir con Dios en obediencia. Debe vivir la vida cristiana como Dios manda. Alabanzas al Señor. Entonces a eso hay que ponerle mucho cuidado. Tener mucho cuidado con todas esas cosas. Entonces ellos hablaron esos idiomas y la gente entendía lo que hablaban. Vuelvo y les repito, hay lenguas humanas, hay lenguas angélicas y hay lenguas demoníacas. Pero después que se derrama el Espíritu Santo y hablan lengua, lo primero que hace Dios a través del Espíritu Santo en ellos es darles autoridad, es darles valor, es darles poder para predicar a Jesucristo. Esa era la intención de Dios para cuando ellos recibieran la llenura del Espíritu. Que ellos pudieran testificar con valor, con autoridad y con poder a Cristo delante de los gentes. Si usted es aquel o yo soy aquel que recibo de Dios, que hablo en lengua y porque a veces uno y la persona se pone a hablar en lenguas y entonces tiene poder, tiene autoridad. Pero si usted no comparte la fe, si usted no da fruto de verdad como cristiano, si usted no habla de Cristo, entonces yo no sé qué fue lo que usted recibió o qué es lo que usted tiene. Pero si yo por el Espíritu Santo hablo en lenguas y Dios me está dotando de autoridad, de poder, de valor, lo primero que voy a hacer es empezar, hermanos, o seguir compartiendo a Cristo, hablando de Él. Dios va a hacer conmigo y a través de mí cosas maravillosas en las gentes. Dele gloria a Dios si lo cree. No puede haber una iglesia o en la iglesia una experiencia supuestamente del Espíritu Santo si Cristo no aparece en nuestro corazón y en nuestra boca. Gloria a Dios. Por eso es que Jesús decía del Espíritu Santo, no que sea otro, sino que Él hablaba cuando Él físicamente ya no estuviera. Les enviaré otro consolador, y decía, porque Él me glorificará a mí. ¿Cómo así? Es decir, el Espíritu Santo iba a tomar a sus seguidores, a los discípulos, a los cristianos, y nos iba a llenar con su poder, y entonces nosotros íbamos a comenzar a hablar del nombre de Jesucristo, de su poder, de lo que Él hizo, de lo que Él enseñaba. Eso iba a ser el Espíritu Santo en nosotros, iba a glorificar a Cristo. Gloria a Dios, dele gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Vea, pueden haber brincos, pueden haber saltos, gritos, lenguas, pero si Cristo, escúcheme,
Luego de esa experiencia, no es el centro de nuestro mensaje, no es el centro de nuestra vida, no hay frutos de cristiano en mi vida. Hermano, usted se puede parar hasta en las pestañas, como hacen muchos, que con una manguera le echan agua al uno, la patadita para que reciba. Eso es mentira, es un show, es una payasada, eso no es de Dios. Yo diría, eso es hasta del diablo. Usted se puede caer de espalda y rebotar y de todo, y brincar y qué más, y sacudirse. Puede hacer de todo, pero si el centro de su vida no es Cristo, no tiene el fruto de Cristo, entonces usted no recibió nada de Él. Pero en cambio, si usted, hermano, así sea que usted no brinca, usted tampoco danza, simplemente usted siente la presencia de Dios y ahí en su puesto usted comienza a adorar al Señor y el Espíritu Santo le ministra y lo llena, y usted inmediatamente el fruto de esa llenura, de ese derramamiento del Espíritu, lo va a poner a usted a hacer cosas extraordinarias afuera, en el hogar, en su vida, en el trabajo. Usted va a empezar a dar testimonio de que es un verdadero hijo de Dios. ¡Dele gloria a Dios! Gloria al Señor. Hermanos, necesitamos que Cristo haga esto con nosotros. Alabanzas al Señor. Lo que Cristo hizo y hace por su iglesia. El mensaje de las buenas nuevas. Todo esto, hermanos, hay que tenerlo en cuenta. Porque cuando uno realmente recibe esa llenura del Espíritu, lo primero que hace es testificar y predicar a Cristo. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Yo lo recuerdo muy bien. Hace muchos años, Dios me llenó con el Espíritu Santo en una playa de la ciudad de Cartagena. Yo estaba ahí tirado de rodillas. Y yo recuerdo que un joven me puso las manos en la cabeza. Y me dijo: Alex, hermano Alex, recibe el Espíritu Santo. Hermano, y me cogió un fuego. Me inundó en la cabeza un fuego. Una cosa impresionante que jamás en mi vida había experimentado. Y tomó el control de todo mi cuerpo y de todo mi espíritu y mi alma. Y yo comencé a aplaudir y a alabar a Dios. Y la lengua empezó a enredárseme. Y yo quería hablar en el idioma mío, el castellano, y yo no era capaz. Y traté de frenar la lengua y no era capaz. Porque Dios tenía el control de mi vida. El Espíritu Santo me había tomado el control. ¡Alabanzas a Dios! ¡Alabanzas a Dios! Vea, hermano, yo ni me di cuenta de lo mucho que hice ni cómo hice. A mí no me, porque yo me fui de ese lugar. Mi espíritu estaba conectado con el Espíritu de Dios. Yo me sentía en la gloria. Es que hay que volver, hermano, a clamar, a levantar las manos, para que Dios derrame de su Espíritu en nuestra vida y nos llene y nos haga descender el cielo a nuestro corazón. Porque, hermano, yo digo que eso es parte del cielo. Cuando usted tiene esa experiencia. Y yo ahí de rodillas, los jóvenes ya después me decían: hermano, nosotros lo vimos haciendo de esta manera. Vea, yo ni me di cuenta. Créame que yo no me daba cuenta. Porque todavía era mucha primera vez que recibía. Y era inmaduro. Y no entendía muchas cosas. Usted estaba de rodillas y hacía así, vea. Y con la boca abierta hablaba y cogía hasta arena y hasta comida. Yo ni me daba cuenta. Créame que yo estuve por el espacio casi de 3 horas ahí en esa playa, en la noche. Y el agua del mar venía y me tocaba y yo ni me daba cuenta. Gloria al nombre de Jesús. Me tocó que los muchachos, cuando ya se iban para adentro, me cogieron como entre 4 cargados, porque yo no me quería ir de ahí. Y yo seguía adorando a Dios en lengua. Yo lo recuerdo tanto, hermano, una cosa extraordinaria. Cuando yo volví en sí en mi realidad, yo tenía un deseo incontrolable de anunciar a Cristo, de testificar lo que Él había hecho conmigo. Yo quería expresarlo con mi vida y con mis palabras. Que eso es lo primero que lo pone a hacer a uno el Espíritu Santo. Gloria a Dios, demos gloria a Dios.
Hay que volver a eso. Gloria al Señor. Y cuando uno empieza a testificar, a vivir la vida cristiana de verdad, y uno empieza a anunciar de Jesús y a hablar de Él, ¿cierto? Entonces el Señor también va a empezar a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Gloria a Dios. Vamos a leer aquí en 2 Corintios, capítulo 3, por favor. 2 Corintios 3. ¿Estamos entendiendo el mensaje, hermanos? El que no lo está entendiendo, levante la mano. Volvemos a empezar. No, volver a empezar. ¿Qué tal? 2 Corintios 3:6. ¿Qué dice la palabra? El cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. No de la letra, sino ¿de qué? Del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gloria a Dios. Ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. ¿Cuántos estamos bajo el nuevo pacto esta mañana? Hoy muchos se hacen llamar cristianos y no saben qué es el nuevo pacto. No lo digo por ustedes, porque ustedes sí saben. Pero hay quienes predican a Cristo y predican el antiguo pacto. Se quedaron en los mandamientos del antiguo pacto. Hay que guardar el sábado, no se puede comer comida de cerdo y se quedaron en el antiguo pacto. Y eso Jesús lo abolió. Porque lo que se da por viejo y antiguo tiende a desaparecer. Cristo vino a traer un pacto nuevo bajo mejores promesas, gloria a Dios, y estamos predicando en ese nuevo pacto y estamos en la gracia de Cristo. Ya no estamos en la ley de Moisés. Cristo es mayor que Moisés, porque Él no solamente es el Hijo, pero también es Dios manifestado en carne. Denle un aplauso a Jesús de Nazaret. Estamos bajo el pacto nuevo de la gracia. Gloria a Dios. Usted ve que hoy en día hay predicadores del evangelio. Yo no sé cuál evangelio era ese, pero se mantienen hablando de Moisés, de Elías, los profetas, la ley, los estatutos, los decretos. Yo he escuchado predicadores actuales que no se mantienen sino predicando acerca de esto. Pero al que hay que predicar hoy en día no es a Moisés. Al que hay que predicar hoy en día no es a Elías ni a los profetas, ni los mandamientos ni los decretos. Lo que hay que predicar es el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia de Dios. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Y usted ve, hermanos, que muchos de los que predican el antiguo pacto, por ninguna parte aparece Cristo. Lo que Cristo vino a traer fue el nuevo pacto. ¿Quiere saber usted qué es el nuevo pacto? Léase el libro de los Hebreos. Estúdielo en la casa. Y allí se va a enterar de lo que es el nuevo pacto, las promesas del nuevo pacto, lo que Cristo vino a traer en ese nuevo pacto. Nuevo pacto es Nuevo Testamento, ¿verdad? Antiguo pacto es Antiguo Testamento. Claro que nos apoyamos en el Antiguo Testamento, claro que también hablamos de allí, claro que los apóstoles y Cristo mismo trajeron de allí algunas cosas que eran para este tiempo, que se escribieron en el Antiguo Pacto, pero que apuntaban proféticamente al futuro, actualmente. Pero por eso usted ve que una persona que ha tenido una experiencia genuina con Dios tiene un ministerio, y el ministerio es del Espíritu. Trabaja a través de ese nuevo pacto porque son promesas diferentes al del antiguo. ¿Qué decía el antiguo pacto, por ejemplo? Tomemos un texto. El que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. ¿Cómo así?
usted tenía, si usted predicaba o le hablaban de los mandamientos, usted tenía que cumplirlos cabalmente o si no se moría. Y como ninguno, ni siquiera Moisés fue capaz de cumplirlos. Por eso es que Cristo vino a traer un pacto nuevo. Gloria a Dios, gloria a Dios. El único que cumplió el antiguo pacto se llama Jesús de Nazaret. De resto ningún hombre fue capaz. Porque eran cargas tan pesadas, eran cosas tan difíciles que los hombres no podíamos cumplir con eso. Gloria a Dios. Por eso usted ve hoy gente en algunas congregaciones diciéndole a otros, tienes que hacer esto, deja de hacer esto otro, ponte esto, quítate aquello, no toques, no manejes. Usted ve hoy en día a líderes, a servidores, a predicadores diciendo estas cosas. Eso lo dijo Pablo. Hay gente que le dice, no toques, no manejes, no hagas, bájale a la falda, no. Eso no lo hace el pastor, eso no lo hace un líder, eso lo hace el poder del Espíritu Santo. Pero usted y yo no nos metamos tanto con eso. Hay gente hoy en día que predican un evangelio de lo externo solamente y creen que lo externo es lo que salva. No, no, no. Y se mantienen más pendientes de lo de afuera que de lo de adentro. El mensaje cristiano, el mensaje verdadero del evangelio es un mensaje equilibrado. Es un mensaje balanceado. Cristo primero mira el corazón y trabaja en el corazón para que lo de afuera también se vea bien. Pero hay gente que le recalca más a la ropa, al vestuario, a lo de afuera, a las acciones que se ven. Pero son muy tremendos para ocultar lo que no se ve, que es malo. Alabanzas a Jesús. Así hacían ¿quiénes? Los fariseos. Así hacían los escribas. ¿Sabe qué hacían? Se ataviaban de una ropa larga hasta los tobillos. Se cubrían casi hasta la cara. Y se paraban en las esquinas y hacían largas oraciones. Y las gentes que no tenían conocimiento de Dios se sorprendían. Uy, qué santos. Míralo, uy, son unos santos. Hoy en día hay gente que se viste mejor que las hermanas, que se cubren más. Mire usted las monjitas, mire usted los curas. Se visten mejor que ustedes y que yo, ¿sí o no? Pero ¿cómo viven? Alabanzas al nombre del Señor. Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas, ustedes limpian muy bien lo de afuera del plato y del vaso, pero lo de adentro está sucio. Limpiar primero lo de adentro del plato y de la taza y del vaso, para que lo de afuera también se vea limpio. Gloria a Dios, gloria a Dios. El evangelio de Cristo es un mensaje equilibrado, es un mensaje balanceado. Gloria a Dios, demos gloria a Jesús. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, verso 4? Ahí, hermanos, rápidamente. Porque el fin de la ley es Cristo. Diga conmigo, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y el verso 5, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ah, ¿usted quiere ser justificado por la ley? Tiene que hacer lo que la ley dice. Y si no las hace, se mueren. Pero nosotros no estamos bajo el pacto de la ley o del antiguo pacto. Nosotros estamos bajo el pacto de la gracia. Cristo lo hizo por nosotros y derramó en nuestros corazones de su espíritu para poder obedecer el evangelio. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Esas son cosas del antiguo pacto. Son decretos, normas del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2? Estamos en un estudio bíblico, en una escuela dominical. Versículo 8 de Colosenses. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El versículo 11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Dice el verso 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos vuestros pecados, todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el verso 16, por tanto nadie os juzgue, mire lo que dice, en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pasemos al verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Gloria a Dios. Nosotros caminamos por fe. ¿Es verdad o no es verdad? Si ayunamos, si oramos, si nos santificamos, es porque amamos a Dios y obedecemos su palabra. Es verdad. Es por fe, para que sea por gracia. No por obras. Escúcheme. No por obras, no por méritos propios para que nadie se gloríe, sino por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si yo oro, si yo ayuno, si yo me santifico, si yo me consagro a Dios, si yo predico, es por la gracia de Jesucristo, no porque yo sea muy bueno, no porque yo tenga capacidades muy grandes, no, es porque Cristo lo hizo posible. La gloria es para Cristo. Usted y yo no nos podemos gloriar, no nos podemos justificar, no nos podemos enorgullecer. Hay gente que porque ora, que porque ayuna, que porque predica bonito, se cree en la última Coca-Cola del desierto. Se cree en el último chito del paquete, se creen en la mamá de Tarzán. Se creen una cosa tremenda. Es que esa iglesia no es nada. Sin mí yo no puedo. No, oiga antes sin usted somos más. Gloria al nombre de Jesús. Aquí al único que necesita la iglesia se llama Jesucristo. Dele el aplauso y la gloria a Él. No a nosotros. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre damos gloria. Aleluya. En la iglesia se derrama el Espíritu Santo. Y cuando se derrama hay crecimiento. Usted ve congregaciones que llevan 20, 30, 40 años. Y siguen siendo los mismos 10. Los mismos 15. Hay iglesias con tanto tiempo de establecidas y no crecen, no maduran. Y eso es contrario a lo que dice la palabra y a lo que sucedió con la iglesia cristiana primitiva, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay salvación, hay reconciliación, hay crecimiento, hay madurez, hay fruto, hay derramamiento, hay reconciliación con Dios, hay regeneración, hay transformación. Las almas vienen y Cristo las salva. Gloria a Dios. Y si el ministerio de muerte, segunda a los Corintios 3:7,
Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Oiga, si tuvo gloria el ministerio de muerte, ¿cómo no será con gloria este ministerio que hoy predicamos? Amén. ¿Cuántos hoy le predican a la iglesia solo muerte y condenación? Un ministerio de muerte. Lea todo el Antiguo Testamento. Léaselo. Si es capaz. Usted es capaz. Sino que le da pereza. Y cuando usted lee el Antiguo Testamento, los libros de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y aún otras partes del Antiguo Testamento, usted se siente condenado. Léaselo. Y usted ve, uy. Y hay gente que dice, uy, este Jehová del Antiguo Testamento era tremendo. Y hay gente tan blasfema y tan terrible que están diciendo hoy en día que Jehová no era el verdadero Dios, que Jehová es un Dios pagano. Yo he escuchado predicadores de un evangelio actual, moderno y perverso, que están diciendo esas cosas. Aún de nuestra iglesia está saliendo gente diciendo que Jehová no es el nombre de Dios, que Jehová no era Dios de los israelitas, era un Dios malvado. Que porque les dio esa ley, porque les dio esas normas, porque el que no hacía esto entonces moría. Usted se lee el Antiguo Testamento y usted va a quedar a veces hasta triste. ¡Ay! Yo no soy capaz de cumplir esos decretos. Yo no sería capaz de cumplir esos mandamientos. Usted se siente condenado porque no hay nadie que pueda guardar todo lo que está escrito en la ley. El único que lo guardó y lo cumplió se llama Jesús de Nazaret. De resto nadie más. Gloria a Dios. Es llamado ministerio de condenación. ¿Qué ministerio más terrible? ¿Y cuánta gente está parada en los altares con un ministerio así? Y mantiene a la gente con miedo. Ay, me voy para el infierno. Ay, lo que dijo el pastor será, me voy a ir para el infierno. Y lo mantienen condenado. Y la gente, en vez de animarse y en vez de gozarse la vida cristiana, viven amargados, viven atribulados, viven tristes. Porque no les muestran sino muerte, no les muestran sino condenación, no les muestran sino el infierno. Pero Cristo no vino a mostrar muerte. Cristo no vino a mostrar condenación. Cristo no vino a condenar ni a mostrar el infierno a la gente. Cristo vino a mostrarles el cielo. Cristo vino a hablarles del amor de Dios. Cristo vino a decirles, por mí, ustedes si creen en mí, son salvos de esta perversa generación. ¿Sí lo cree o no lo cree? Cristo, hermano, tiene una puerta grande abierta para el que quiera entrar por ella sea salvo. Gloria a Dios, diga conmigo, gloria a Dios. Hermano, ¿cómo es posible que haya gente hoy en día mandando, o predicadores mandando a la gente al infierno? Usted no ha escuchado, adúltero, idólatra, si no te arrepientes te vas para el infierno. Así hay predicadores. No, usted no puede asimilar o asemejar el mensaje de la palabra de Dios, que es equilibrado, que a veces es duro para los que andan mal. Le voy a decir una cosa, hay gente que dice, mientras más duro es el mensaje, mejor. Pero le voy a decir una cosa, no diga amén a eso. Pero el mensaje tiene que ser recto. Escúcheme. El mensaje tiene que ser correcto, equilibrado. Porque no es la dureza del mensaje el que trae la salvación a las almas. Es la palabra sana y pura de Cristo la que salva. A veces la palabra es dura. ¿Si es dura a veces o no?
Digan amén los que creen que la palabra, y a veces el pastor Ale Marín predica la palabra y a veces suena dura. Pero no es que la palabra, hermano, ¿sabe para quién es dura? Para el rebelde. Para el rebelde es dura. Pero para el que anda bien, para el que tiene el Espíritu, es un bálsamo. Es un gozo. Aleluya, gloria a Dios. Pero si yo ando mal, la palabra, si no creo, si por ahí ando con cositas, ay, el hermano me la tiene montada. ¿Cuál hermano? Dios te quiere salvar. Es que Dios te ama y te quiere salvar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero siempre la palabra va a venir con un aceite para sanar y vendar las heridas. La palabra va a venir con un refrigerio. Va a venir, hermano, como un bálsamo para aquellos que todavía son humildes de corazón y la reciben. Cristo predicaba una palabra suave o dura. ¿Y quiénes dicen suave? A ver, levanten la mano por los que se van que la palabra que Cristo predicaba era suave. Por no les dé miedo, hágale. ¿Y quiénes? Levanten la mano que digan la palabra que Cristo predicaba era dura. Bueno, les voy a decir que los dos no están en lo cierto. La palabra de Cristo era equilibrada, recta, correcta. La verdad es la verdad. Y Jesús predicaba la verdad con misericordia. Él no negoció su verdad. Él no les hizo el camino más fácil a los demás. Les voy a hablar de pasito, les voy a hablar muy duro. No, él predicaba la verdad. Pero lo hacía con amor. Y de tal manera se acuerda, porque yo me baso mucho en el texto de San Juan capítulo 6, que los que seguían al Señor iban. ¿Iban por qué? Por la comidita que el Señor les daba. Porque querían ponerlo de rey para que les diera comida gratis. Ay, Señor, te estábamos buscando. ¿Dónde te habías ido? Y ellos, pensaron que iban a tomar al maestro de sorpresa. Y el Señor les dijo, ustedes vienen tras de mí no por lo que yo tengo, ni lo que yo soy, sino por lo que les di a comer el día anterior. Ustedes me buscan por la comida, porque les llené el estómago, el buche. No. Y empieza el Señor a hablarles la verdad. ¿Sí o no? Pero lo hacía con amor. Él no fue desconsiderado. Y les hablaba y les predicaba. Y esa gente empezó, ¿cómo? No entendían. Porque era gente rebelde. Era gente que no creía. Y si usted es rebelde y si usted no cree, la palabra le va a saber duro. ¡Ah! ¡Qué pereza! Yo no vuelvo a esos cultos. Yo no vuelvo que... No. Ese pastor es muy duro. No te vayas. Cristo te ama y te quiere salvar. Se fueron. Y muchos de los discípulos del Señor ya no caminaban con Él. Porque decían, dura es esta palabra. Eso no lo dijo Cristo. Cristo no dijo, dura es la palabra. No. Lo dijeron fue los seguidores que no andaban tan bien. Dura es esta palabra. Para el que es rebelde todo es duro, todo es maluco, todo es difícil. Pero para el que es dócil, para el que es manso, para el que es humilde, aunque sea dura la palabra, se goza, alaba, la recibe, la pone en práctica. Gloria al nombre de Jesús. Hay que recibir la palabra como venga si es de Cristo. Se fueron. Ya no caminaban más con el Señor. Desde aquel día muchos de sus discípulos ya no caminaban con Él. Señor, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Cómo así? ¿No les gustó? ¿Qué tal si subo donde estaba primero? Les dijo así. Miren, les dijo a los que se quedaron, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. La carne y la sangre para nada aprovechan. Porque el Señor les estaba diciendo a ellos, tienen que comer mi carne y beber mi sangre para poder ser salvos. Pero Él estaba hablando en términos espirituales, sino que el rebelde no entiende.
El incrédulo no entiende. Se necesita la fe para poder entender. Pero los que sí creían, los que eran mansos de corazón, los que estaban siguiendo al Señor, no por un plato de comida, no por un vestido, no por un milagro, no por una bendición, sino que seguían a Cristo porque lo amaban, porque querían servirle, porque lo adoraban, porque había hecho Cristo en ellos algo grande. ¿Y cuántos aquí estamos siguiendo al Señor? No por lo que Él nos da, no porque Él nos bendice, sino porque lo conocemos, porque Él nos sacó del fango cuando no había esperanza, porque Él nos perdonó el pecado cuando íbamos para el infierno. Cristo hizo algo grande por nosotros y por eso lo amamos y por eso le servimos y por eso seguimos adelante con Él. Se quedaron aquellos y les digo el Señor, ustedes también se quieren ir, porque les predico la verdad, se quieren ir. Pedro se puso en pie y los discípulos que quedaron, Señor, aunque la palabra para ellos fue dura, pero Señor, nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo. Señor, ¿a quién iremos? Hermano, ¿para dónde se va a ir usted? Dígame. ¿Para dónde se va a ir? ¿Cuántos aquí se quieren ir para atrás? ¿Se quieren apartar del camino? ¿No quieren volver al culto? ¿Cierto que no hay uno? ¿Cuántos queremos seguir adelante? ¿Cuántos queremos seguir al Señor todavía? No estamos, hermano, Jesús no vino a condenar, Jesús no vino a perder, Jesús no vino a juzgar ahora, Jesús vino a salvarte. Te vino a salvar. Póngase en pie, por favor. Vamos a darle gracias esta mañana a Jesús. ¿Habrá alguien agradecido aquí conmigo? Una hermana me dijo estos días, hermano, usted tiene por ahí un mensaje donde usted da su testimonio. Yo le dije, hermana, pues no me acuerdo, el testimonio completo no lo he dado así en un mensaje, pero yo generalmente en cada mensaje, muchas veces, yo hablo de lo que Cristo hizo en mi vida. Yo no merezco estar aquí, ni merezco ser el pastor de usted. Hay gente que dice, ay no, pues tan humilde. No, es que es verdad, yo no merecía esto. Y me voy a atrever a decir otra cosa, usted tampoco merecía estar sentada en esa silla. Usted y yo estábamos destinados por nuestros malos actos, hacia el abismo íbamos. Porque si yo me pusiera a contarles y a relatarles lo que yo era y lo que Cristo hizo conmigo, no terminamos este día. Y por eso esta mañana, cuando uno sabe de dónde Dios lo sacó a uno, uno quiere compartir esa gracia, ese amor, esa bondad. Uno no quiere que la gente se pierda. Uno no está criticando, juzgando, condenando a nadie. Uno quiere que usted se arrepienta, se convierta y sea salvo. ¿Será que hay alguien aquí esta mañana que quiera levantar su mano y decirle al Señor, Señor, yo necesito que me limpies, necesito que me perdones, necesito que me sanes, me salves, necesito que eches aceite fresco en esta herida tan grande que tengo en el corazón? Oh, tu palabra esta mañana es como un bálsamo para mi vida. ¿Será que hay alguien esta mañana que quiera levantar su mano y decirle, Señor, necesito de tu presencia, necesito de tu espíritu? Derrama en mí, Señor, el poder de tu espíritu. Yo necesito sentirte esta mañana, no solamente para hablar en otras lenguas, no solamente para interpretar las lenguas, no solamente para tener algún don espiritual. Yo necesito, Señor, amarte más, agradecerte más, servirte más, Señor. Yo necesito anunciar
que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Alguien que hable con Dios un momento más, alguien que lo adore, alguien que lo adore, alguien que le agradezca, alguien que le diga algo bello, alguien que le diga: Señor, tú eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Aunque hay momentos difíciles, aunque la aflicción me ha golpeado, aunque el problema, la enfermedad ha llegado, yo todavía tengo ganas de seguir adelante. Yo todavía tengo ganas de seguirte. Yo todavía quiero estar contigo, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Adorado, adorado, adorado. Oh, aleluya. Yo no sé si los hermanos iban a despedir con una canción. Despidan, hermanos. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido. Mi corazón está a ti rendido. Contigo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Te damos gracias, Señor, por tu bendición, por tu presencia, por tu palabra, por cada creyente, cada niño, joven, anciano, cada amigo que a ti se acerca en la búsqueda de su salvación, en la búsqueda tuya. Señor, guarda, protege, bendice. Nuestra salida, así como nuestra entrada, ha sido favorecida por ti. En el nombre de Jesús.